Bien, sean bienvenidos a este nuevo video de pensamiento computacional. Soy Juan Dueñas y en este video vamos a hablar acerca de lo que es el pensamiento computacional. Así que vamos a iniciar. ¿Sabían ustedes qué es el pensamiento computacional? ¿A qué se refiere cuando hablamos de pensamiento computacional? En este tutorial vamos a enterarnos qué es el pensamiento computacional cuando hablamos de Python. Entonces vamos a comenzar. Dice que es el proceso de solucionar una problemática empleando el pensamiento crítico y las ventajas que ofrece la tecnología. Es decir, que cuando solucionamos un problema, vamos a emplear el pensamiento crítico, pero también vamos a aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para solucionar este problema. Este proceso permite descomponer el proceso en etapas, analizar e implementar posibles soluciones. Es decir, el pensamiento computacional, cuando nosotros hacemos un empleo de un pensamiento crítico, vamos a descomponer el problema en etapas para tener una mejor comprensión del problema, ¿verdad? Y cómo tenemos que solucionarlo. Así es como trabajamos desde lo que es el área de informática cuando vamos a programar. Bien, vamos a continuar. Luego dice, el pensamiento computacional tiene 4 etapas que facilitan la creación de una solución. La primera etapa se llama descompone el problema. Esta etapa consiste en dividir el problema en partes para facilitar su comprensión. Es decir, que si tenemos un problema que vamos a solucionar a través del uso de la tecnología, a través de un lenguaje de programación como Python, primero lo que vamos a hacer es a descomponer el problema, ¿verdad? Lo vamos a dividir el problema en partes y esto nos va a facilitar la comprensión de este problema. Etapa número 2, buscar patrones. En esta etapa se deben de buscar aquellos procesos similares que existen en cada problema individual. Es decir, que yo ya tengo un patrón elaborado de un problema que solucioné anteriormente, pues este patrón a mí me puede servir como para tomar un parámetro o una idea, ¿verdad? Para solucionar este nuevo problema. Entonces es importante buscar patrones, ¿verdad? Que nos permitan buscar procesos que sean similares, ¿va? A los que nosotros deseamos para solucionar este nuevo problema. Etapa número 3, abstracción del problema. Es importante enfocarse en la información obtenida. Para llegar a la solución se debe dejar de lado los detalles irrelevantes o que no aportan a la solución. Es decir que cuando estamos hablando de pensamiento computacional, cuando estamos en la etapa de abstracción del problema, vamos a enfocarnos en la información que hemos obtenido, ¿verdad? Y en base a esa información vamos a buscar posibles soluciones, ¿verdad? Y debemos dejar de lado aquellos detalles que no sean relevantes para lo que nosotros tratamos de solucionar. Etapa número 4, diseño de algoritmos. En la etapa número 4 ya estamos hablando de diseñar algoritmos, ¿verdad? ¿Y qué es diseñar un algoritmo? Pues son conjuntos de instrucciones que se ejecutan paso a paso, ¿verdad? Siguiendo un orden definido. Es decir, que a través de un algoritmo nosotros podemos ir planteando cómo vamos a solucionar ese problema, ¿verdad? Cómo va a ser el proceso. Para eso nosotros tenemos que diseñar un algoritmo, ¿verdad? Haciendo un conjunto de instrucciones y irlas numerando, paso número 1, paso número 2, paso número 3, hasta que se termine el procedimiento para solucionar el problema. Ok, vamos a continuar. Siguiente, diseño de algoritmos. Pero antes de empezar a diseñar un algoritmo, nosotros tenemos que entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones para solucionar un problema. Es decir, nosotros para solucionar un problema haciendo uso de la tecnología de un lenguaje de programación como Python, debemos de aplicar un algoritmo, ¿verdad? Una secuencia de instrucciones, ¿verdad? Que nos permitan solucionar el problema que nosotros estamos
tratando de darle una solución a través de un lenguaje de programación. Los algoritmos están presentes en nuestra vida cotidiana y los vemos representados en las acciones que realizamos desde que nos levantamos, ¿verdad? Así que todos los días nosotros estamos ejecutando algoritmos en nuestra vida diaria. Sin embargo, no nos damos cuenta, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hacemos en nuestro mundo real son algoritmos. Por ejemplo, el proceso para cocinar un plato de comida. Ahí se ejecuta un algoritmo, ¿verdad? ¿Y dónde está el algoritmo? En la receta, ¿verdad? En la receta usted va ejecutando el paso a paso para ir preparando ese plato de comida, ¿verdad? Ese menú que está cocinando y usted va leyendo el paso a paso, ¿verdad? Eso es un algoritmo. Otro algoritmo que podemos mencionar de nuestra vida diaria es cuando nos cepillamos los dientes, ¿va? Si usted escribe en su cuaderno el paso a paso que usted hace para cepillarse los dientes, se va a dar cuenta que está ejecutando un algoritmo, porque lleva una secuencia lógica, ¿verdad? Un orden, un paso a paso. Y representado en las acciones que realizamos desde que nos levantamos. Por ejemplo, cuando nos dirigimos hacia un lugar, debemos de buscar alternativas para llegar a la hora indicada. Es decir, cuando usted se va a desplazar de un punto A a un punto B, ¿verdad? Usted tiene que buscar un paso a paso, ¿verdad? ¿Dónde va a abordar el transporte que lo va a llegar a ese otro lugar, ¿verdad? ¿Qué acciones va a hacer para desplazarse a ese lugar? El diseño de un algoritmo es más importante que un lenguaje de programación. ¿Por qué razón? Porque si el algoritmo está bien estructurado, tiene todos los detalles que debe de llevar esa acción, ¿verdad? Para solucionar ese problema, entonces, eso es más importante que el lenguaje de programación, porque antes de empezar a programar, uno tiene que diseñar un algoritmo, ¿verdad? Cuando usted ya tiene claro cómo va a ser o cómo es el algoritmo para solucionar ese problema que usted desea, ¿verdad?, programar, entonces usted ya puede hacer uso de un lenguaje de programación. Mientras tanto, usted no puede hacer uso de un lenguaje de programación si el algoritmo no está bien diseñado. El lenguaje de programación es un medio para expresar un algoritmo. Es decir, si yo tengo un algoritmo, yo ya puedo expresarlo a través de un lenguaje de programación ejecutando el paso a paso, ¿verdad? Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación y tienen ciertas características. Por ejemplo, los algoritmos son precisos, ¿verdad? Son precisos. Es decir, que entre más detalle lleve la problemática que tratamos de diseñar aplicando un algoritmo, eso nos va a permitir que nuestra solución sea perfecta, ¿verdad? Que no tenga algún paso que no se haya descrito en el algoritmo que nos pueda afectar en la solución del problema. Un algoritmo también tiene que ser único. Un algoritmo tiene que ser finito y debe de producir un resultado. Es decir, que si el algoritmo está bien diseñado el paso a paso, entonces al final el resultado que vamos a obtener va a ser la solución del problema, ¿verdad? Por ejemplo, en una aplicación matemática, nosotros pudiéramos diseñar un programa en Python, ¿verdad?, que calcule el área de un triángulo, el área de un rectángulo, en el área de un círculo, y tenemos que diseñar el algoritmo, cómo se va a ejecutar, ¿verdad?, cada variable, cómo estas variables que ingresan van a entrar a las variables de proceso y se van a ejecutar, ¿verdad? Y al final vamos a obtener un resultado de ese algoritmo. Para continuar, dice, un algoritmo tiene 3 elementos que se definen a continuación. El primer elemento son datos, ¿verdad? Un algoritmo va a tener datos, los cuales le van a servir para ejecutar la acción que se requiere, ¿verdad? Los datos es la información de entrada o salida, es decir, qué datos usted le va a solicitar al usuario, ¿verdad?, para que el usuario interactúe con el programa. Si una vez se obtienen los datos que usted está solicitando al usuario, ¿cuáles van a ser las salidas? ¿Cuál va a ser el resultado del procedimiento? Luego, el siguiente elemento serían las instrucciones. Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando un algoritmo, debe de tener instrucciones. Las instrucciones son las acciones que se realizan con los datos. Es decir, yo ya le pedí datos al usuario, ¿cuáles son las instrucciones? Entonces, son los procedimientos, los que va a realizar con los datos.
¿verdad? Y nosotros al algoritmo, a través del algoritmo vamos a instruir, ok, ya tenemos el valor de pi, ahora quiero que con el valor de pi ejecute esta operación, ¿verdad? Entonces esas son las instrucciones que se le van a ir dando en la etapa ya de código, de programación, cuando ya estemos trabajando en Python, desarrollando nuestra primera aplicación, que lo vamos a ver en el siguiente video. Luego, ¿cuál sería el otro elemento que define un algoritmo? Estructura de control, ¿verdad? La estructura de control determina las acciones que se realizan de acuerdo a la condición definida. Es decir, las estructuras de control nos permiten a nosotros determinar las acciones que se realizan de acuerdo a las condiciones definidas. Es decir, si estamos, por ejemplo, programando un sistema de notas, de control de notas, ¿cuál va a ser la condición definida en ese caso? ¿Verdad? En ese caso podemos, a través de estructuras de control, podemos definir que la nota sea mayor o igual a 6, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si la nota es mayor o igual a 6? Lo que va a pasar es que nos va a mandar un mensaje aprobado, alumno aprobado. Si no, el mensaje va a ser reprobado, ¿verdad? Entonces ahí, como podemos ver a través de estructuras de control detalladas en el algoritmo, nosotros podemos ejecutar acciones que que se realizan de acuerdo a las condiciones definidas. Ok, vamos a continuar. Luego tenemos que los algoritmos se organizan en diferentes tipos de acuerdo a la solución creada. Los tipos de algoritmos son los siguientes. Por ejemplo, tenemos algoritmos computacionales. En un algoritmo computacional se necesita una herramienta computacional para solucionar un problema. Es decir, que lo vamos a ejecutar desde la computadora, ¿verdad? Entonces, hay herramientas para diseñar algoritmos a través de una computadora. Por ejemplo, tenemos el PCI, que es una herramienta computacional para diseñar un algoritmo a través de una computadora. Luego tenemos el siguiente tipo de algoritmo no computacional, ¿verdad? Este tipo de algoritmo no requiere usar una computadora para solucionar un problema, pero sí lo podemos escribir, ¿verdad? El paso a paso. Luego el siguiente tipo de algoritmo sería el algoritmo cualitativo, ¿verdad? El algoritmo cualitativo no requiere cálculos numéricos, sino secuencias lógicas o formales. Es decir, que nosotros podemos ejecutar un algoritmo cualitativo, el cual no requiere cálculos numéricos, solo secuencias lógicas o formales, ¿verdad? Es decir, que no requieren una operación matemática, sino que pueden ser conceptos. A eso se refiere cuando es cualitativo, cualidades, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el algoritmo cuantitativo, ¿verdad? El algoritmo cuantitativo requiere de cálculos numéricos para la solución de un problema. Es decir, que en el cualitativo nosotros aquí vamos haciendo uso de operaciones algebraicas, operaciones aritméticas, ¿verdad? Para hacer un cálculo, por ejemplo, ¿verdad? Para hacer un cálculo. O para calcular la distancia, ¿verdad? De un móvil que se mueve de un punto A a un punto B. Para calcular la altura de un triángulo, ¿verdad? El área de un círculo, el área de un triángulo. Aquí ya tendríamos que estar haciendo uso de algoritmos cuantitativos. Esto sería todo, amigos, en este video, ¿verdad? Les doy las gracias por su atención. Les invito a que se suscriban a mi canal y que le den like, compartan, ¿verdad? Activen la campanita para el próximo video. El próximo video que les voy a presentar ya vamos a empezar a programar nuestra primera aplicación en Python. Así que denle en secuencia a estos videos que yo les estoy presentando, ¿verdad? Estos videos tutoriales para que ustedes aprendan a programar en Python de una manera fácil y que sea entendible. Así que nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Así que nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias por su atención.